Oh, mi querida amiga, hay una revelación que el Espíritu Santo ha grabado en lo más profundo de mi ser y que hoy, con un amor inmenso, siento la imperiosa necesidad de compartir contigo. Es un mensaje de tal trascendencia y urgencia que resulta impensable guardarlo en silencio, pues atañe directamente al santuario de tu hogar y al bienestar integral de los seres amados que lo habitan. Si me acompañas en este viaje de discernimiento espiritual, hasta el final de esta conversación, te prometo que recibirás una luz divina que transformará de raíz tu percepción del mundo invisible y la estrategia con la que resguardas tu morada y a los preciosos individuos que en ella conviven. Debes saber, con una certeza inquebrantable, que existen potencias invisibles, fuerzas ominosas que operan sin hacer ruido, infiltrando elementos sutiles pero poderosos en nuestros espacios más íntimos. Estos objetos, aparentemente inofensivos e inocuos en su materialidad, están meticulosamente diseñados con un propósito malévolo: usurpar nuestra quietud más profunda, minar nuestra salud física y espiritual con insidiosa lentitud y desviar el caudal de bendiciones divinas que nos están destinadas por designio celestial. Sin embargo, mi dulce compañera de fe, permíteme proclamarte una noticia gloriosa y llena de esperanza que debe resonar en cada fibra de tu ser. La omnipotencia del Espíritu Santo supera con creces cualquier artimaña oscura, cualquier estratagema del adversario. Su resplandor disipa toda sombra con una luz inmaculada, y su gracia es un torrente inagotable que fluye sin cesar, capaz de revertir toda maldición y restaurar toda ruina. Antes de que nos adentremos más en este profundo discernimiento espiritual, que estoy segura te traerá una perspectiva renovada y una paz sin igual, quiero pedirte un gesto sincero, nacido de lo más recóndito de tu corazón, un compromiso que te vinculará a una comunidad de propósito y fe. Si aún no formas parte de esta comunidad que busca las profundidades de Dios y anhela manifestar su reino en la tierra, te animo a unirte, a dar ese paso de fe y suscríbete a Palabras de Catherine ahora mismo, porque estas palabras que comparto contigo no son producto de mi limitada sabiduría humana, ni de una mera especulación personal. Son un eco fiel y prístino de la voz que emana directamente del trono de la gracia celestial, una sabiduría infalible que desciende sin adulterar del Padre de toda luz, el Creador de los cielos y la tierra. Y te invito, con la expectativa de conocer la fibra de tu alma, a compartir en la sección de comentarios si alguna vez, en la quietud de tu espíritu, has percibido ese delicado y consolador roce de su presencia inefable, esa confirmación divina, cuando has elevado una plegaria ferviente por la salvaguarda de tu santuario hogareño. Anhelo fervientemente conocer la fibra de tu alma, la trayectoria de tu espíritu, tu relato personal de fe y experiencia, mi apreciada amiga en Cristo, porque en cada testimonio se esconde una chispa de la gloria de Dios. A lo largo de más de 3 décadas de ministerio, he sido testigo privilegiado de innumerables prodigios que desafían cualquier lógica concebible, que desbordan por completo el entendimiento humano y que solo pueden ser atribuidos, sin sombra de duda, a la intervención divina y al poder soberano del Espíritu Santo. He contemplado con mis propios ojos, con asombro y reverencia, cómo la inmensurable potencia del Espíritu Santo metamorfosea circunstancias que a los ojos mortales parecen irresolubles, convirtiéndolas en testimonios vivientes de triunfo, de redención inmerecida y de una restauración que supera toda expectativa humana. No obstante, con la misma intensidad y una claridad que estremece el alma, he discernido, con qué precisión he avistado las estratagemas maliciosas del adversario, sus sendas tortuosas y sinuosas, y sus emboscadas ocultas que buscan atrapar a los incautos. Y precisamente hoy, en esta hora crucial, el soberano de todo el universo me ha mostrado una verdad ineludible, un conocimiento que se torna imperativo que tú conozcas y asimiles en lo más profundo de tu ser, porque de ello depende la paz y la victoria de tu hogar. Había una mujer, a quien para fines de este relato y en protección de su privacidad, llamaremos María, que acudió a una de mis congregaciones en la vibrante y concurrida ciudad de Pittsburgh, llevando consigo una pesadumbre que se palpaba en el ambiente. Sus ojos revelaban la profundidad de su alma, hinchados y enrojecidos por un caudal incesante de lágrimas, un reflejo de la tormenta que asolaba su vida. Su morada había sido despojada de su serenidad inherente, la concordia familiar había sido desterrada, y las disputas eran un eco constante, una sinfonía desarmónica que resonaba en cada rincón, ahogando la paz. Las aflicciones físicas se sucedían sin tregua, una tras otra,
como eslabones de una cadena interminable de dolencias, y el sustento económico parecía disolverse entre sus dedos, escurriéndose como agua cristalina que se pierde irremisiblemente en la arena del desierto. Hermana Catherine, me confió con voz temblorosa, cargada de desesperación y resignación, siento como si una antigua y persistente maldición se hubiera posado sobre mi residencia, un peso invisible que asfixia toda alegría. En ese instante preciso, mientras ella pronunciaba esas palabras con el alma al descubierto, la iluminación del Espíritu Santo descendió sobre mí con una prístina claridad, revelándome con asombrosa precisión la raíz profunda de su tormento. No se trataba de una aflicción cualquiera, ni de una simple sucesión de infortunios aleatorios. Eran elementos tangibles, objetos específicos, que habían sido dispuestos con una precisión estratégica y un propósito malicioso en el interior de su morada, como piezas en un ajedrez espiritual. Lo más perturbador era que habían sido colocados por una persona que lamentablemente poseía un profundo conocimiento de los arcanos de las tinieblas y de cómo manipular el ambiente espiritual a través de lo material. Sin embargo, mi querida y valorada amiga presta suma atención a esta verdad inconmovible, una promesa que infunde aliento y esperanza inquebrantable en el corazón del creyente. En los parajes donde la transgresión abunda, donde el pecado parece reinar con autoridad, la gracia divina se desborda con una magnitud aún mayor, con un poder redentor que lo consume todo. Donde la oscuridad pretende imponer su velo denso y asfixiante, la luz refulgente del Mesías irradia con una intensidad incomparable, disipando toda sombra, toda tiniebla, todo vestigio de maldad, dejando a su paso solo la brillantez de su gloria. El primer elemento que el adversario suele emplear como instrumento de devastación en los hogares de los creyentes es algo tan difundido, tan aparentemente inofensivo en su cotidianidad, que rara vez despierta nuestras sospechas más básicas. Casi nunca lo consideramos una amenaza directa o un peligro inminente. Me refiero a los espejos que están rotos o aquellos que presentan alguna fisura visible, y que, por una suerte de apego sentimental irracional o por si acaso irreflexivo y sin propósito, aún conservamos en nuestra posesión, sin comprender el impacto espiritual que ejercen. Si estas verdades te están conmoviendo y anhelas más discernimiento, suscríbete a Palabras de Catherine para ser parte de esta comunidad que busca la verdad. Oh, mi apreciada hermana, concédeme la oportunidad de desvelarte con toda la claridad y la profundidad que el Espíritu me ha concedido, lo que la voz apacible y dulce del Espíritu me ha revelado con respecto a estos objetos tan comunes. Los espejos que se encuentran agrietados o fracturados no solo proyectan una imagen fragmentada de nuestra propia persona o de la realidad física que los rodea, distorsionando lo que es. De forma mucho más profunda y espiritualmente significativa, reflejan una realidad espiritual desmembrada, una discordancia fundamental en la atmósfera de nuestro hogar, una ruptura en la armonía divina. Me asalta la memoria de una velada invernal en Youngstown, Ohio, hace algunos años. La nieve, con su delicadeza etérea y su blancura inmaculada, caía mansamente sobre la urbe, tejiendo un manto blanco y puro sobre el paisaje, creando una escena de quietud. El servicio de adoración había concluido hacía un tiempo, y yo me encontraba en la quietud profunda de mi habitación de hotel, inmersa en una plegaria ferviente y sin distracciones, buscando la voz del Señor, cuando Él, en su infinita bondad, me concedió una visión impactante que grabó profundamente en mi espíritu la verdad sobre estos objetos. Ante mis ojos espirituales, que lograron ver más allá de lo natural, contemplé una morada de una belleza arquitectónica sublime, cada detalle exquisitamente diseñado, pero en cada una de sus estancias un espejo resquebrajado con sus líneas irregulares y quebradas proyectaba su sombra ominosa, una presencia que oscurecía la atmósfera. Y en cada una de las fisuras de esos cristales rotos, percibía el sutil movimiento de diminutas sombras, entidades oscuras que parecían susurrar con voces imperceptibles al oído espiritual, sembrando discordia familiar, enfermedades crónicas y persistentes, y una desoladora pobreza económica que asfixiaba la vida de sus habitantes, drenando su vitalidad y esperanza. No fue mi entendimiento racional el que captó la magnitud y la profundidad de esta visión, mi querida amiga. Fue el Espíritu Santo quien, en su infinita misericordia y en su rol de revelador de toda verdad, me desveló esta verdad oculta, descorriendo el velo que nuestros sentidos naturales, limitados por lo físico, son incapaces de penetrar por sí mismos.
Porque es Él, y solo Él, quien domina las artimañas y las estrategias tortuosas del adversario con una perspicacia que supera incluso la del propio enemigo, un conocimiento que lo abarca todo. Si en tu morada posees algún espejo que esté deteriorado de alguna manera, con una grieta que lo atraviesa de lado a lado o que simplemente ha perdido su funcionalidad original, quiero que sepas algo fundamental, una verdad que debe anclarse en tu corazón. Su presencia allí no es una mera coincidencia fortuita. En el vasto reino de lo espiritual, nada, absolutamente nada, ocurre por azar o por pura casualidad. Cada elemento tiene un propósito, ya sea para bien o para mal. Esos espejos, por su estado de fragmentación y su simbolismo de ruptura, se han transmutado en accesos, en compuertas o portales espirituales, a través de las cuales se infiltran influencias que son completamente ajenas a la esencia de tu hogar cristiano, perturbando su armonía divina, su propósito original y la paz que debería reinar. María, aquella mujer de quien te hablaba al inicio de esta revelación, custodiaba en su dormitorio, en un lugar prominente, un espejo vetusto, una pieza de gran valor sentimental que había heredado de su abuela. Era un objeto de una belleza intrínseca, ricamente ornamentado con detalles exquisitos, pero desgraciadamente, una fisura prominente y profunda lo surcaba por todo su centro, como una cicatriz visible. Es un preciado recuerdo familiar, hermana, me explicó con una leve tristeza en la voz, sin comprender el peso espiritual que acarreaba. Pero cuando unimos nuestras plegarias, unidas en un mismo espíritu y propósito, el Espíritu Santo le reveló con meridiana claridad que ese espejo, ese objeto aparentemente inofensivo, pero cargado de historia y simbolismo de ruptura, había sido el punto de entrada principal, el umbral por el cual la desavenencia y la desarmonía, más profunda, habían irrumpido con fuerza devastadora en su vínculo matrimonial, generando división donde debía haber unidad. Cada ocasión en que ella y su cónyuge se observaban en su superficie fragmentada, sus ojos percibían la división, el quiebre, la fractura, donde, por designio divino y promesa sagrada, debía prevalecer la unidad inquebrantable y la cohesión perfecta, un reflejo de Cristo y la Iglesia. ¿Sabes qué hicimos en ese momento de profunda revelación y con el alma conmovida por la verdad, con las lágrimas brotando de nuestros ojos, sí, pero con una fe inquebrantable anclada en lo más profundo de nuestro corazón, una fe que movía montañas, nos dirigimos al jardín de su residencia. Allí, con una determinación que brotaba de la convicción espiritual y de la autoridad que Cristo nos ha delegado, fragmentamos ese espejo por completo. No con la intención de aniquilar un recuerdo precioso o un lazo familiar, sino con el propósito sagrado y definido de clausurar una puerta que jamás debió haberse franqueado, cerrando un acceso al enemigo. Y mientras los fragmentos del cristal se esparcían sobre la tierra, como símbolos de una vieja temporada que terminaba, elevamos una oración unánime y ferviente, una declaración de fe y autoridad. Señor Jesús, por el poder redentor de tu sangre preciosa, sellamos toda compuerta que el adversario haya logrado abrir en este hogar, que tu luz inmaculada inunde cada resquicio, cada grieta, cada rincón de esta morada, disipando toda sombra de división y enfermedad. La transformación fue instantánea, mi querida amiga, una manifestación palpable de lo divino que dejó una huella imborrable en nuestras almas. La serenidad que emana del Espíritu Santo, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, inundó esa morada de una manera tan tangible, tan perceptible para los sentidos espirituales, que incluso la atmósfera misma se sentía diferente, vibrando con una paz inusual y una ligereza que antes no existía. Su cónyuge, quien había permanecido distante, hostil y con una actitud evasiva durante meses, sin aparente razón, esa misma velada se aproximó a ella con una ternura inesperada, solicitando su perdón, sin comprender plenamente la razón profunda de su cambio, pero impulsado por una atmósfera espiritual renovada. Esto sucede, mi amada hermana, porque al clausurar las puertas que dan acceso al adversario, al cerrar los portales de la oscuridad, las compuertas celestiales se abren de par en par, derramando bendiciones en cascada y una gracia sobreabundante que sobrepasa toda expectativa, inundando cada área de la vida. Si este mensaje ha resonado en lo más hondo de tu ser, si has sentido esa convicción en tu espíritu y anhelas profundizar en las verdades espirituales que transforman vidas y hogares, te animo con todo mi corazón a suscríbete a Palabras de Catherine para no perderte ninguna revelación futura, ninguna gota de esta sabiduría divina que fluye para bendición de su pueblo.
El segundo objeto, que se torna indispensable que conozcas y examines con detenimiento, con ojos de discernimiento espiritual, son las plantas que han perdido por completo su vitalidad. Aquellos seres vegetales que, por un apego sentimental que a veces raya en lo insano, o por simple negligencia, aún conservamos en nuestro hogar, ocupando un espacio que debería ser de vida. Oh, mi amada hermana, te ruego que escuches con la máxima atención y con el corazón abierto esta verdad fundamental, una ley espiritual inmutable. La existencia llama a la existencia, la vida atrae a la vida, la vitalidad genera más vitalidad, pero, de manera inversa y con una lógica implacable, la muerte, en su esencia, convoca a la muerte, la decadencia atrae más decadencia. Cuando persistimos en mantener en nuestros aposentos plantas marchitas, flores que han perdido su lozanía y se han secado hasta volverse quebradizas, o ramas que han sido despojadas de su savia vital y ya no cumplen ningún propósito orgánico, convirtiéndose en meros esqueletos, estamos inadvertidamente cultivando un ambiente propicio para que la muerte espiritual, la esterilidad y la desolación establezcan su dominio, infundiendo un peso en la atmósfera. No me refiero aquí a las plantas que se emplean con fines decorativos y que, por su naturaleza inherente, se presentan secas o preservadas, como las flores de seda o las ramas decorativas. Mi alusión es a aquellas que en algún momento ostentaron la plenitud de la vida, que vibraron con vitalidad y que ahora no son sino símbolos elocuentes de fracaso, de abandono espiritual, de una lamentable negligencia que permite a la oscuridad tomar terreno. El adversario, astuto en sus maquinaciones y siempre buscando una rendija por donde colarse, se sirve de estos emblemas de la desolación para susurrar insidiosamente a nuestro espíritu, infundiendo mentiras perturbadoras que buscan robar nuestra fe y esperanza. Así como esta planta pereció sin remedio, de la misma manera se marchitarán tus aspiraciones más profundas, tu vínculo matrimonial, tu bienestar físico, tu alegría más pura, tu propósito. Había una entrañable hermana en la bulliciosa y cosmopolita ciudad de Los Ángeles, cuyo nombre era Carmen, un nombre que evocaba alegría pero que en su vida parecía ausente. Acudió a mi encuentro después de uno de los servicios de adoración, moviéndose con palpable dificultad, apoyándose en un bastón que le brindaba un soporte precario, un reflejo de su debilidad física y espiritual. Hermana Catherine, me confió con voz lúgubre, cargada de una profunda tristeza y frustración, desde hace 2 años me siento incapaz de orar con la misma fervorosa conexión que antaño. Percibo a Dios distante, como si mis plegarias rebotaran infructuosamente en el techo, sin alcanzar el cielo, sin lograr llegar a su presencia. Cuando la luz del Espíritu Santo me concedió el discernimiento sobre su intrincada situación, lo que mis ojos espirituales contemplaron con asombro fue su sala de estar. Un espacio que debería haber sido de vida, colmada de macetas de exquisita factura, de un diseño y materialidad que denotaban buen gusto, pero que albergaban en su interior plantas completamente exánimes, secas, sin rastro de vida. Carmen había sufrido la irreparable pérdida de su madre el año precedente, y cada una de esas plantas marchitas representaba un recuerdo que se negaba a liberar de su alma, un ancla al pasado y al dolor. Y no me refiero a las evocaciones preciosas y sanas de su progenitora, sino al dolor lacerante, a la amargura persistente que se había arraigado, a la interrogante incesante del por qué, que la atormentaba sin tregua, robándole la paz y el gozo. Carmen, le dije con toda la ternura y la compasión que el Señor depositó en mi corazón, con una voz que buscaba infundir esperanza y no condenación, tu madre reposa ahora en la gloriosa presencia del Rey, inmersa en la eternidad, donde no hay dolor ni lágrimas. Pero estas plantas sin vida, al mantenerlas en tu hogar, están atrayendo sobre tu existencia el espíritu de la desolación, el abatimiento y la esterilidad. Es imperativo que purifiques tu morada, que liberes ese espacio, para que el torrente de vida del Espíritu Santo pueda fluir de nuevo, sin impedimentos, restaurando tu conexión con el Padre. Lloramos juntas aquella tarde, un llanto liberador que sanaba heridas profundas. Lloramos por su madre, por el pesar legítimo que la embargaba, por la aflicción de la pérdida. Pero también derramamos lágrimas de liberación y sanidad cuando ella, con un acto de fe y una determinación que brotaba del quebranto y la revelación, decidió extirpar cada planta marchita de su hogar y reemplazarla con la frescura y la vitalidad de nuevas existencias, de seres que proclamaban vida.
Adquirió flores resplandecientes, de colores vibrantes que llenaban de alegría el ambiente, plantas de un verde vibrante y exultante, llenas de savia, y cada ocasión en que las regaba, pronunciaba una declaración poderosa de fe y esperanza. Señor, así como cuido esta vida que tú has creado, de la misma manera te ruego que cuides la vida que reside en mi interior, que protejas mi espíritu, mi alma y mi cuerpo. 3 meses después, recibí una misiva de su puño y letra, con una caligrafía firme y nítida, que reflejaba la paz y la claridad que había encontrado. Me escribió: Hermana Catherine, mi hogar ha vuelto a ser un vergel del Señor, un jardín donde su presencia florece. Las plantas crecen con una hermosura inusitada, pero infinitamente más hermosa y profunda es la vida que ha retornado a mi alma. Puedo orar de nuevo con fervor, puedo percibir su presencia una vez más, mi conexión con Él ha sido restaurada. Querida amiga, si en tu morada aún persisten plantas sin vida que conservas por razones sentimentales, por un apego al pasado que te impide avanzar, te insto a que consultes al Espíritu Santo sobre qué curso de acción tomar con ellas. Él es infinitamente tierno, su amor es inmensurable y su sabiduría es perfecta, y te revelará la senda para honrar los recuerdos más preciados sin permitir que los símbolos de la caducidad y la muerte se arraiguen en tu atmósfera espiritual, estancando tu crecimiento. ¿Has experimentado en alguna ocasión la sensación de que tus plegarias no alcanzan el cielo, de que tus palabras se pierden en el vacío? ¿Has percibido esa impresión persistente de que algo obstruye tu comunión más íntima con el Padre, una barrera invisible? Detente un instante y observa a tu alrededor con ojos espirituales. ¿Qué elemento en tu morada está resonando con la caducidad, con la muerte, en lugar de la vitalidad, la vida y la abundancia divina? Si deseas seguir desentrañando los misterios de la fe que transforman la vida cotidiana, te invito a suscríbete a Palabras de Catherine para un viaje de descubrimiento constante. El tercer objeto cuya importancia deseo compartir contigo, y que me sorprendió sobremanera cuando el Señor me lo reveló en una visión impactante, son los relojes que han cesado su marcha, aquellos que por algún motivo se encuentran detenidos, paralizados en un instante del tiempo. Oh, mi entrañable hermana, el tiempo, en su esencia más pura, es un don sagrado que emana directamente del Creador, una bendición que debe ser administrada con sabiduría. Cuando mantenemos en el santuario de nuestro hogar, en los espacios donde vivimos y nos desarrollamos, relojes que detuvieron su tic-tac hace meses o incluso años, permitiendo que sus manecillas permanezcan inmóviles, estamos, de manera inconsciente pero con un impacto real, permitiendo que el estancamiento espiritual se arraigue en nuestras existencias, paralizando nuestro avance, impidiendo que nos movamos hacia el propósito de Dios. Un reloj inerte no solo indica una hora incorrecta, desfasada de la realidad, simbólicamente en el ámbito espiritual, señala que el tiempo se ha petrificado en un punto de aflicción, de pérdida irreparable o de profunda desilusión, un ancla al pasado doloroso. Y el adversario, astuto y malicioso en sus estrategias para robar la esperanza, se vale de estos símbolos de parálisis para susurrar insidiosamente a nuestro espíritu, infundiendo mentiras que buscan despojarnos de nuestro destino. Tu momento ha transcurrido, tus días más espléndidos han quedado atrás, ya no existe esperanza alguna para ti, tu tiempo ha terminado, pero escucha con suma atención, mi querida amiga. Nuestro Dios es el soberano del tiempo, el alfa y el omega, el principio y el fin. Él renueva todas las cosas con su poder ilimitado. Él posee la capacidad inmensurable de restaurar los años que la langosta devoró, los que parecieron perdidos sin remedio, y de convertir el desierto en manantiales. Ningún reloj inerte en tu morada tiene el poder de anular los propósitos divinos, gloriosos y eternos que Él ha trazado con amor incondicional para tu existencia, para cada día de tu vida. Me viene a la memoria, con una claridad que aún me conmueve, una preciosa hermana en la cosmopolita ciudad de Chicago, cuyo nombre era Rosa, un nombre que evocaba delicadeza y belleza. Había enviudado hacía un lustro, un período de 5 años de luto y transición, y el reloj de su cocina, como un cruel y constante recordatorio de su dolor, se había detenido de forma precisa a las 3:17 de la madrugada, la hora exacta en que su amado esposo partió a la presencia del Señor, dejando un vacío irreparable. Ella jamás lo había reparado, ni siquiera había considerado hacerlo, lo veía como una conexión con su duelo. Es lo único que me queda de aquel instante tan doloroso, me confesó entre un torrente de lágrimas, su voz quebrada por el recuerdo, su corazón anclado en el pasado.
pero Rosa no lograba percibir, en su aflicción, que ese reloj inerte había, de manera subrepticia, detenido también su capacidad de acoger las nuevas y abundantes bendiciones que Dios tenía dispuestas con amor para ella, las nuevas estaciones y oportunidades. Había rechazado con insistencia invitaciones para servir en la iglesia, declinando oportunidades de ministerio que se le presentaban, y había clausurado su corazón a la posibilidad de una nueva y especial amistad con un hermano viudo de su congregación, un hombre piadoso, afín a ella en espíritu y propósito, que el Señor había puesto en su camino. Rosa, le dije cuando el Espíritu Santo me concedió las palabras más precisas y compasivas para su alma, palabras que eran como bálsamo, tu esposo reside ahora en la presencia gloriosa de Jesús, en un ámbito donde el tiempo, tal como lo concebimos en esta dimensión terrenal, carece de sentido. Él mora en la eternidad, en una dimensión de gozo perpetuo, pero tú permaneces aquí, y Dios alberga propósitos maravillosos para el tiempo que te resta en esta existencia terrenal. Ese reloj inmóvil no honra su memoria, por el contrario, te aprisiona en un instante de profundo sufrimiento, impidiendo tu avance y tu sanidad. Juntas nos dirigimos a la cocina, un espacio que pronto sería transformado, y con una determinación que brotaba de la fe recién avivada, retiramos las baterías de aquel reloj, deteniendo simbólicamente su inmovilidad. No lo desechamos porque era un recuerdo valioso, sino que lo resguardamos con cuidado, como el valioso y hermoso recuerdo que en verdad era, pero sin el poder de anclarlas en el pasado. Acto seguido, adquirimos un reloj flamante, resplandeciente, diseñado para marcar el tiempo presente con una mirada de esperanza hacia el futuro, un símbolo de nuevas oportunidades. Cuando insertamos las pilas nuevas y escuchamos el primer tic-tac del tiempo reanudando su marcha en aquella cocina, Rosa prorrumpió en llanto, pero no eran lágrimas de tristeza, de dolor, sino un torrente de liberación, de gozo y de una profunda sanidad interior. Siento como si pudiera respirar de nuevo, hermana, me susurró con voz quebrada por la emoción, con una ligereza que no había sentido en años. 6 meses después, Rosa se había transformado en la coordinadora del grupo de viudas de su congregación, brindando apoyo, consuelo y guía a otras mujeres para que pudieran procesar su aflicción de una manera saludable y sanadora, liberándose del peso del pasado. Y sí, aquel hermano viudo de su iglesia se convirtió en un compañero invaluable para sus años dorados, porque cuando el tiempo reanudó su curso en su hogar, su corazón también se abrió de par en par a las nuevas posibilidades que Dios había dispuesto para ella, a un nuevo capítulo de vida. Mi querida amiga, observa a tu alrededor en este preciso instante. ¿Existe algún reloj en tu morada que haya marcado su última hora hace tiempo, que esté detenido en un momento del pasado? No te pido que deseches recuerdos preciosos, porque el Señor no busca eso, pero sí te insto a que permitas que el tiempo divino fluya sin restricciones en tu ambiente espiritual, liberando el pasado y abrazando el presente. Porque si tan solo crees, si tan solo depositas tu confianza absoluta en su poder y en su amor inmenso, Él puede transformar el tiempo que el adversario te ha robado en bendiciones que jamás habrías imaginado, en un futuro que supera tus sueños más audaces. Si deseas una guía práctica para aplicar estas verdades transformadoras, suscríbete a Palabras de Catherine y permítenos acompañarte en este camino de fe. El cuarto elemento del que se torna imperativo que tengas conocimiento profundo y que evalúes con discernimiento son las fotografías que por alguna razón inexplicable o por simple descuido se encuentran dañadas o rotas y que a pesar de su estado aún conservamos en nuestra morada, quizás por un apego sentimental malentendido. Ahora, mi preciosa amiga, escucha con suma atención a esta verdad que el Espíritu me ha revelado. No me refiero a la totalidad de las fotografías antiguas o aquellas que simplemente exhiben el paso natural del tiempo, con su pátina de la vejez que las hace más valiosas. Me refiero específicamente a aquellas imágenes que presentan resquebrajaduras, manchas, decoloraciones o deterioros de tal magnitud que distorsionan los semblantes, las expresiones o las figuras de las personas que amamos entrañablemente, alterando la realidad que capturaron. Una fotografía de tu familia, ese reflejo de la unidad y el amor que ha sido fragmentada o alterada en su integridad, es una representación visual, una metáfora tangible, de relaciones que se encuentran desarticuladas, de un quiebre en la armonía familiar. Una imagen que en su momento capturó instantes de dicha pura,
y que ahora se halla mancillada, desfigurada por el daño, puede transformarse en un umbral a través del cual el adversario introduce confusión, conflicto y desilusión sobre esos recuerdos que deberían ser prístinos y hermosos, en lugar de fuente de perturbación. Y una instantánea donde los rostros de tus seres queridos aparecen deformados por el daño, puede ser instrumentalizada por las potencias de las tinieblas para sembrar la discordia donde debería imperar la unidad inquebrantable, para generar desconfianza donde debe haber amor incondicional. Estaba ministrando en una congregación vibrante en Detroit cuando una joven, con el semblante marcado por el agotamiento, la derrota y una profunda tristeza, se aproximó a mí durante el espacio de oración, buscando una respuesta a su angustia. Hermana Catherine, me dijo con voz lúgubre, cargada de desesperación, mi núcleo familiar se está desintegrando ante mis ojos. Mis hijos han perdido por completo el respeto hacia mí y hacia su progenitor. Mi esposo y yo libramos disputas constantes por cada nimiedad, por el más mínimo detalle, y lo que más me lacera el alma es que mis hijos proclaman que ya no desean seguir los caminos de Cristo, han abandonado la fe. Cuando el discernimiento del Espíritu Santo descendió sobre mí con una claridad asombrosa, identifiqué el problema de forma inmediata, pues mi mirada espiritual fue dirigida hacia el elemento que causaba la perturbación. En la sala de su morada, colgaba en un lugar prominente una fotografía familiar que había sido capturada durante unas vacaciones idílicas 3 años antes, un recuerdo de tiempos felices. Sin embargo, la imagen había sufrido los estragos de la humedad, y precisamente en el área donde aparecían los rostros de su esposo e hijos, se habían formado manchas oscuras que los desfiguraban grotescamente, distorsionando su esencia. ¿Has percibido algún cambio significativo en la dinámica de tu familia desde que esa fotografía sufrió el deterioro? Le inquirí, guiada por la voz clara del Espíritu. Sus ojos se colmaron de lágrimas. Ahora que lo mencionas, sí, me susurró con sorpresa. Todo comenzó a transformarse después de que la foto se dañara a causa de una gotera que tuvimos en el techo. Pero lo consideré una simple coincidencia, un accidente. En el reino espiritual no existen las coincidencias, mi querida amiga, solo propósitos y conexiones divinas. Todo se halla interconectado de formas que solo la sabiduría divina puede abarcar por completo, un complejo tapiz de lo visible y lo invisible. Esa misma semana, con un acto de fe y obediencia que brotaba de la revelación, ella retiró la fotografía dañada y la reemplazó con una nueva y hermosa imagen, donde cada rostro de su familia resplandecía con una claridad prístina, reflejando unidad y gozo. Pero antes de colgar la nueva instantánea en la pared, elevamos una oración unánime sobre ella, consagrándola al Señor. Señor Jesús, que esta imagen sea un fiel reflejo de la unidad que tú anhelas para esta familia, de la paz que nos has dado. Que cada vez que la contemplemos, recordemos que somos uno en ti, que estamos bajo tu pacto de amor. No transcurrió ni siquiera un mes cuando recibí una llamada suya, un torrente de gozo y gratitud inundando su voz, que me contó los prodigios que Dios había obrado. Su hijo menor, precisamente el más rebelde y el que había manifestado mayor resistencia, había regresado a casa, solicitando perdón y preguntando si podía retomar la asistencia a la iglesia con ellos, un giro milagroso. Su esposo había reanudado la lectura de la Biblia, buscando al Señor con renovado fervor. Y ella había recuperado la autoridad espiritual en su hogar, la paz había regresado a su corazón. No fue mi mano la que transformó a mi familia, me dijo con humildad. Fue su mano obrando a través de algo tan elemental y sencillo como reemplazar una fotografía, porque el Espíritu Santo puede utilizar las cosas más insignificantes y sencillas para obrar los prodigios más grandiosos. Él no comparte su gloria con nadie, pero sí se vale de nuestra obediencia para manifestar su inconmensurable poder y amor. Si en tu hogar hay fotografías de instantes o personas preciosas que se encuentran deterioradas, no las deseches sin más, porque pueden ser recuerdos valiosos. Pero sí te insto a que reflexiones si es el momento propicio para reemplazarlas con imágenes que irradien vida, unidad y la bendición de Dios sobre esas relaciones, infundiendo un nuevo espíritu en tu hogar. ¿Te has preguntado en alguna ocasión por qué ciertos aspectos de tu vida familiar parecen hallarse bajo un asalto constante, como si una fuerza invisible operara en contra de tu paz? ¿Has considerado que podría haber elementos tangibles en tu hogar que están sirviendo como portales para la confusión, la discordia y la desunión, abriendo puertas al adversario?
Permanece atenta a la guía del Espíritu y suscríbete a Palabras de Catherine para más revelaciones que te armarán de sabiduría divina. El quinto elemento que el Señor me ha mostrado, y cuya presencia en nuestros hogares merece especial atención y discernimiento, son los objetos de hierro que se encuentran oxidados. Aquellos que han sucumbido al implacable avance de la corrosión y que aún conservamos, ya sea por su utilidad residual que apenas existe o por un valor decorativo que se ha desvanecido con el tiempo. Querida amiga, el óxido es, en su esencia misma, un agente de corrosión, es una forma de muerte paulatina, un deterioro lento y silencioso que se propaga sigilosamente y contamina todo lo que toca, dejando una huella de destrucción. Y en el reino espiritual, los metales que han sucumbido al óxido en nuestro ambiente doméstico pueden transmutarse en emblemas poderosos de una corrupción sutil que afecta insidiosamente nuestra salud física, nuestras finanzas, drenando nuestros recursos y la armonía de nuestras relaciones interpersonales, generando discordia. Esto no implica, de manera alguna, que debamos desechar todo objeto metálico que exhiba signos del paso del tiempo o de la pátina de la vejez, pues muchos de ellos son antigüedades valiosas. Sin embargo, sí significa que debemos cultivar la sabiduría y la sensibilidad espiritual para discernir lo que el Espíritu Santo nos revela acerca de elementos específicos que podrían estar incidiendo negativamente en la atmósfera espiritual de nuestra morada, estancando el flujo de bendición. Me viene a la memoria una entrañable hermana en la vibrante y soleada ciudad de Miami, a quien, por confidencialidad, llamaré Elena. Era una mujer de oración inquebrantable, fiel en sus ofrendas y diezmos, y poseedora de un amor profundo e incondicional por su familia, un verdadero pilar de fe. Pero desde hacía 2 años, su salud se deterioraba sin una explicación médica aparente, sin un diagnóstico claro. Los facultativos no lograban hallar la causa de su malestar, pero ella se sentía cada día más débil, más fatigada, sin energía, y su esperanza se desvanecía paulatinamente, como una llama que se apaga. Cuando acudí a su hogar para elevar una plegaria por ella, buscando la dirección divina, el Espíritu Santo dirigió mi atención de forma inmediata y sin titubeos hacia la cocina, un espacio que debería haber sido de vitalidad y alimento. Allí, suspendido en la pared como un elemento decorativo, sin cumplir ninguna función práctica, se exhibía un conjunto de utensilios de cocina de hierro antiguos, completamente cubiertos por una capa gruesa y ominosa de óxido. Habían pertenecido a su bisabuela y poseían un valor sentimental inmenso para ella, eran un legado familiar. Elena, le dije con toda la ternura y la compasión que el Señor depositó en mi corazón, con una voz que buscaba sanar y no herir, estos utensilios fueron un instrumento de bendición en las manos de tu bisabuela cuando estaban en óptimo estado de uso y limpios, sirviendo para la nutrición de su familia. Pero ahora, recubiertos de óxido, se han transformado en símbolos de una corrupción que está afectando tu bienestar físico, que está minando tu salud, generando una atmósfera de deterioro. Al principio, ella mostró resistencia, pues le resultaba difícil asimilar cómo algo tan elemental y material podía ejercer una influencia tan profunda y espiritual. Pero cuando unimos nuestras plegarias, unidas en fe y en el Espíritu Santo le concedió una visión reveladora, una imagen clara que no dejaba lugar a dudas. Ella contempló cómo el óxido de esos utensilios se extendía como una sombra ominosa y corrosiva sobre su propio cuerpo, corroyendo su vitalidad día tras día, drenando su energía. Con lágrimas, sí, pero con una fe inquebrantable que brotaba de la revelación, decidimos purificar por completo esos utensilios. Trabajamos durante horas incansablemente, eliminando cada vestigio de óxido, puliendo cada superficie con esmero hasta que recuperaron su brillo original, como si fueran nuevos y restaurados. Y mientras realizábamos esta labor de purificación, orábamos con fervor: Señor, así como purificamos este óxido de estos utensilios, limpia toda corrupción de mi cuerpo, de mi mente y de mi espíritu, séllame con tu sangre preciosa. Cuando concluimos esta labor de purificación, esos utensilios lucían nuevamente resplandecientes, como si hubieran sido recién forjados. Decidimos utilizarlos para preparar una comida especial aquella misma noche, consagrando su uso nuevamente para bendición y para cumplir un propósito útil, y no para una mera decoración inútil y perjudicial. Elena comenzó a experimentar una mejoría notable esa misma semana. Su energía retornó gradualmente, su apetito se restableció y su gozo se restauró de una manera indescriptible, inundando su alma.
Los facultativos lo atribuyeron a un misterio médico inexplicable, pero nosotras sabíamos con certeza inquebrantable que era la mano sanadora del Señor respondiendo a su obediencia y a la purificación de su hogar. No fue mi mano la que me sanó, me escribió meses después con una fe renovada. Fue su mano obrando a través de mi disposición a purificar lo que estaba corrompido en mi entorno, a quitar los impedimentos para que su bendición fluyera. Mi querida amiga, observa a tu alrededor. Existen objetos metálicos en tu hogar que estén más oxidados que útiles, más corroídos que funcionales. Posees herramientas, adornos o utensilios que exhiban más corrosión que su propósito original, que estén decayendo en lugar de servir. No te pido que deseches todo aquello que tenga un valor sentimental, pues el Señor valora nuestros recuerdos. Pero sí te invito a inquirir al Espíritu Santo si alguno de estos objetos necesita ser purificado, restaurado, consagrado o retirado por completo para que la atmósfera de bendición fluya sin impedimentos en tu morada, sin obstáculos que la detengan. Porque nuestro Dios es un Dios de restauración, un Dios que hace nuevas todas las cosas. Él tiene el poder ilimitado de transformar lo oxidado en algo nuevo y resplandeciente. Él puede purificar lo corrompido, pero requiere de nuestra cooperación, de nuestra obediencia activa y de nuestra fe inquebrantable para obrar sus maravillas. Para seguir creciendo en la fe y en el discernimiento, te animo a suscríbete a Palabras de Catherine y a formar parte de una comunidad que busca la verdad del reino. Si deseas seguir cultivando tu sensibilidad a la voz apacible y dulce del Espíritu Santo, si anhelas escuchar su susurro en lo más íntimo de tu ser y profundizar en este conocimiento transformador, te recomiendo encarecidamente la lectura de algunos libros que han sido una fuente de inmensa bendición para innumerables vidas a lo largo de los años. El poder de orar de Stormy Omartian, con su enfoque práctico y profundo en la oración, y Discernimiento espiritual de Charles Stanley, que te guiará en cómo escuchar y obedecer la voz de Dios, son verdaderos tesoros literarios que te auxiliarán a desarrollar una mayor receptividad a los susurros del Señor, a su guía infalible. He dispuesto los enlaces en la descripción para que puedas acceder a ellos a través de Amazon y seleccionar aquellos que el Espíritu Santo ponga con especial énfasis en tu corazón, guiándote hacia lo que necesitas en esta temporada de tu vida. El sexto objeto cuya presencia en tu hogar debes conocer a fondo, y que a menudo pasamos por alto, son las llaves que han perdido por completo su propósito, aquellas que por costumbre o por simple descuido aún conservamos en cajones o colgadas sin función alguna. Oh querida amiga, cada llave, en su esencia, simboliza el acceso, la autoridad, el poder de abrir o cerrar puertas, de habilitar o restringir el paso. Cuando mantenemos en el santuario de nuestro hogar llaves que ya no abren ninguna cerradura, que no cumplen ninguna función útil en nuestra vida presente, estamos, de forma inconsciente, custodiando emblemas de compuertas clausuradas, de oportunidades que se desvanecieron sin ser aprovechadas, de accesos que han sido bloqueados, impidiendo nuestro avance hacia el futuro de Dios. Y el adversario, con su astucia característica y su afán por robar la esperanza, es un experto en instrumentalizar estos símbolos de lo inútil para susurrar a nuestro corazón mensajes de desánimo, de derrota y de resignación. Ya no posees las llaves del éxito, ya no puedes franquear las puertas de la bendición, has extraviado el acceso a lo mejor que Dios tenía reservado para tu existencia, tus mejores días han quedado atrás. Pero escucha con suma atención, mi preciosa hermana, y que esta verdad se ancle en tu alma. Jesús posee las llaves de la muerte y del Hades, las llaves del reino de los cielos, las llaves de toda autoridad. Y cuando Él abre una puerta, nadie, absolutamente nadie, ni potencia terrenal ni espiritual puede cerrarla. Cuando Él clausura una puerta, nadie puede abrirla porque su autoridad es suprema e inmutable. Ninguna llave inútil, oxidada o sin propósito en tu hogar tiene el poder de alterar esa verdad gloriosa e inmutable, esa promesa divina que sostiene tu vida. Había una hermana en la hermosa ciudad de San Antonio. Su nombre era Esperanza, qué nombre tan sublime y profético, ¿verdad? Pero cuando la conocí, a pesar de su nombre, había perdido toda la esperanza en sus sueños, en sus aspiraciones y en su futuro. Era una mujer dotada de un talento innato y excepcional para los negocios, una mente brillante, pero cada empresa que intentaba establecer, inexplicablemente, fracasaba sin razón aparente, y cada puerta de oportunidad parecía cerrarse abruptamente frente a su rostro, una y otra vez.
Cuando el Espíritu Santo me concedió el discernimiento sobre su situación, algo que vi en su hogar me impactó profundamente, revelando la raíz de su problema. En el cajón de su cocina, custodiaba una colección considerable de llaves viejas, llaves de casas donde ya no residía, llaves de automóviles que ya había vendido, llaves de oficinas donde ya no trabajaba, de puertas que ya no existían en su vida. Más de 20 llaves que no abrían absolutamente nada en su vida presente, que no tenían ninguna función práctica. Esperanza, le dije cuando el Señor me concedió las palabras adecuadas, palabras de vida y de liberación, estas llaves representan tu pasado, los lugares y las oportunidades que ya no existen. Pero mientras las mantengas cerca de ti, estás declarando con un símbolo que tus mejores oportunidades ya se han esfumado, que tu tiempo ha pasado. Estás proclamando que ya no tienes acceso a las nuevas bendiciones, a las nuevas puertas que Dios anhela abrir para ti. Cuando se lo expliqué con amor y claridad, sus ojos se inundaron de lágrimas, pues la verdad la confrontó profundamente. Es verdad, me susurró, su voz quebrada por la emoción y el reconocimiento. Cada vez que contemplo estas llaves, rememoro las oportunidades que dejé pasar, los lugares a los que ya no puedo regresar, los sueños que se vieron frustrados. Juntas llevamos esas llaves al patio de su residencia, y una a una, mientras las sepultábamos en la tierra como un acto profético de liberación del pasado, declarábamos con voz firme y autoridad espiritual: Señor Jesús, tú posees las llaves del reino. Abre las puertas que necesitas abrir en mi vida, las nuevas oportunidades. Cierra las que necesitas cerrar, las que no son para mí, pero que estas llaves del pasado ya no profeticen fracaso sobre mi porvenir, sino bendición y avance. Fue un momento de inmenso poder, mi querida amiga. Podía sentir la presencia palpable del Espíritu Santo moviéndose sobre nosotras mientras sepultábamos esos símbolos de puertas clausuradas y declarábamos nuestra fe inquebrantable en las nuevas compuertas que Él estaba preparando y abriendo para ella. En menos de 3 meses, Esperanza recibió una propuesta de empleo que superaba con creces todo lo que había anhelado, un sueño hecho realidad. No solo eso, sino que el puesto incluía la oportunidad de desarrollar su propio departamento, sus propias ideas, su propia visión de negocio dentro de una empresa ya establecida, dándole autonomía y propósito. Las puertas se abrieron con tal celeridad, con una rapidez asombrosa, que apenas podía creerlo. No fue una coincidencia, me contó meses después, con un gozo inmenso. Fue la respuesta del Señor a mi obediencia de soltar el pasado, de desprenderme de lo que ya no me servía, para recibir el futuro que Él tenía preparado para mí. Mi querida hermana, albergas en tu morada llaves que ya no franquean ninguna puerta en tu existencia actual. No te pido que deseches llaves relevantes o documentos de propiedad esenciales, pues el Señor no te pide que seas irresponsable. Pero sí te invito a que examines si hay llaves inútiles que están sirviendo como recordatorios constantes de oportunidades clausuradas, de un pasado que te aprisiona. En lugar de ser símbolos de fe en las nuevas compuertas que Dios tiene el poder de abrir para ti. Porque Él alberga planes sublimes para ti, planes de bien y no de adversidad, planes para infundirte esperanza y un futuro prometedor, un porvenir lleno de bendición. Y en ocasiones, se torna imperativo que liberemos los símbolos del pasado para generar el espacio necesario para los prodigios del presente, para lo nuevo que Dios quiere hacer. ¿Has sentido alguna vez que todas las puertas se cierran a tu paso, que cada camino está bloqueado? ¿Has experimentado esa frustración recurrente de llamar y llamar sin que nada se abra para ti, sin obtener respuesta? Quizás sea el momento propicio para revisar qué llave sin propósito estás manteniendo cerca de tu corazón y de tu morada, impidiendo el fluir de lo nuevo. Para una comprensión más profunda de la providencia divina y de cómo el Señor abre puertas, suscríbete a Palabras de Catherine. El séptimo y último elemento que anhelo compartir contigo en este mensaje, y cuya importancia es vital para la atmósfera espiritual de tu hogar, son los libros o revistas que en su contenido albergan material que se opone de forma directa y diametralmente a los principios fundamentales del reino de Dios. Oh, mi querida amiga, las palabras, en su esencia más profunda, poseen un poder intrínseco que moldea realidades, y las imágenes ejercen una influencia innegable sobre nuestro espíritu. Y cuando mantenemos en el santuario de nuestro hogar, en los espacios donde vivimos, respiramos y nos desarrollamos, literatura que promueve valores diametralmente opuestos a los del Señor,
que van en contra de su palabra, estamos, de forma subconsciente pero con un impacto real, otorgando permiso a esas influencias para que moldeen la atmósfera espiritual de nuestro ambiente familiar, infiltrándose en el alma de los nuestros. Esto no significa, de ninguna manera, que debamos vivir en una burbuja de aislamiento cristiano, ignorando el vasto mundo que nos rodea o las diferentes perspectivas, pues estamos llamados a ser luz. Sin embargo, sí implica que debemos ejercer una sabiduría discernidora y una sensibilidad espiritual aguda sobre el tipo de contenido que permitimos que resida permanentemente en nuestra morada, especialmente en aquellos espacios sagrados donde elevamos nuestras plegarias, donde buscamos el descanso, donde nuestra mente se relaja y donde nuestra familia se congrega en unidad, donde se forjan los lazos de amor. Me viene a la memoria una hermana entrañable en Phoenix, a quien, para este relato, llamaré Luz. Era una mujer de oración intercesora inquebrantable, una líder reconocida y respetada en su congregación, célebre por su sabiduría profunda y su íntimo caminar con el Señor. Pero de forma repentina, comenzó a experimentar pesadillas horribles, sueños perturbadores que la despertaban en la madrugada, colmada de terror y confusión, robándole el descanso. Había buscado consejo, había incrementado sus tiempos de oración, había solicitado la intercesión de sus hermanos en la fe, pero las pesadillas persistían sin cesar, y además, comenzó a sentir una opresión espiritual que jamás había experimentado con anterioridad, un peso en su espíritu. Mi querida amiga, ha sido un privilegio inenarrable compartir contigo estas revelaciones que el Espíritu Santo ha depositado en mi corazón a lo largo de décadas de ministerio, con una gracia y poder que solo de Él provienen. Estoy convencida de que no es casualidad que hayas llegado hasta este momento crucial de nuestro mensaje. Él te trajo aquí porque alberga planes específicos de bendición, de restauración y de transformación para tu hogar y tu núcleo familiar que van más allá de lo que puedes imaginar. Ahora te solicito 3 cosas que brotan de lo más profundo de mi corazón, como una expresión de fe y compromiso. Primero, si este mensaje ha conmovido tu alma de alguna manera, si has sentido la presencia palpable del Espíritu Santo confirmando estas verdades en tu corazón, si has sentido esa chispa divina, suscríbete a Palabras de Catherine para que podamos seguir creciendo juntas en las profundidades del Señor, desentrañando más misterios de su reino. Hay mucho más que Él anhela revelarnos sobre la vida victoriosa a la que nos ha llamado. Segundo, comparte este mensaje transformador con esas amigas preciosas que sabes que necesitan escuchar estas palabras de vida y esperanza. Esa hermana que ha estado lidiando con problemas inexplicables en su hogar, esa amiga que siente que su familia está bajo un asalto espiritual, esa vecina que busca respuestas para situaciones que trascienden lo natural. Permite que el Señor utilice tu obediencia para llevar estas verdades a los corazones que las necesitan desesperadamente. Y tercero, dime en los comentarios cómo vas a aplicar estos principios en tu hogar, cuál fue el objeto que más te impactó. Anhelo caminar contigo en este viaje sublime. Anhelo celebrar las victorias que el Señor te concederá. Anhelo orar contigo por cualquier desafío que enfrentes mientras implementas estos cambios espirituales. Comparte conmigo cuál de estos 7 objetos reconociste en tu hogar, qué fue lo que más impactó tu corazón durante este mensaje. ¿Cómo piensas comenzar a transformar la atmósfera espiritual de tu espacio familiar? Porque aunque este mensaje llega a su epílogo, tu viaje hacia un hogar verdaderamente consagrado al Señor apenas comienza. Y anhelo estar contigo en cada paso del camino, celebrando cada triunfo, intercediendo por cada desafío, testificando de la fidelidad inquebrantable del Dios que nos ama con un amor eterno. Hasta que nos volvamos a encontrar, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sean contigo y con tu familia, ahora y para siempre. Que tu hogar sea bendecido, que tu vida sea fructífera y que tu testimonio sea de gloria para aquel que nos amó primero en su amor infinito, tu hermana en Cristo, compartiendo lo que Él pone en mi corazón para bendición de su pueblo. No te pierdas estas revelaciones que cambiarán tu vida. Suscríbete a Palabras de Catherine hoy mismo para nunca perderte lo último del reino. Porque Él no comparte su gloria con nadie, pero sí usa vasos dispuestos para derramar su amor sobre corazones sedientos y vidas anhelantes. Si tan solo crees, si tan solo confías,
Si tan solo obedeces, verás la gloria de Dios manifestándose en tu hogar de maneras que jamás imaginaste posibles. Que así sea en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.